Bueno, pues quedamos de platicar de la famosa Leagues Cup. Y como todo, pues tiene ángulos positivos y ángulos negativos. A mí que me gusta, que me ha gustado, pues que están incursionando en un mercado donde los equipos mexicanos van a avituallarse de dinero, cosa muy importante porque hay muchos equipos, aunque se diga lo contrario del fútbol mexicano, que pierden dinero, que no son negocio. Y cualquier negocio que no es negocio, pues no sirve, punto, se acabó. Entonces, esa es la parte que más me gusta, que los equipos mexicanos van a tener un ingreso adicional al que tenían con antelación. Claro que le surge, o sea, el tema de, por ejemplo, ayer el antecedente de entrada entre el Mazatlán y Juárez, allá en Austin, Texas, mi querido Pablo, pues 208 personas, le surge a estos dos equipos tener un poco más imán hacia con el aficionado, porque eso se va a traducir. Me trajo buenos por recuerdos. Supuesto. Porque Sí, me claro. recordó cuando iba al Azteca y éramos 200 echándole porras al Necaxa. Pero si eres imán de aficionados, también eres imán inevitablemente, Pablo, de socios comerciales. Claro. Pues es una realidad, porque Sí. ahí Yo debe estar el espero que entre consumidor. en un círculo virtuoso y pues son probablemente los dos equipos con menos afición que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, ese México tipo y de en partidos Estados van a sufrir, obviamente. Partidos entre equipos mexicanos que no son populares. Habría que checar el calendario, ver todos los grupos. La verdad, ahorita no los tengo todos en la cabeza para ver qué otro partido podría ser uno de ese nivel, que a nadie le interesa Pero irlo eso a es ver. hablar de lo negativo. Vamos a hablar de las cosas, vamos a hablar de los plus, ¿no? Que estamos viendo. No sé si ustedes si han visto algún otro. Yo solo lo económico, en lo deportivo nada. Porque no creo que ¿No le ves algo positivo a la internacionalización que pueda llegar a tener un poco el fútbol mexicano gracias a que hoy, pues Messi genera, por ejemplo, hablando del Inter de Miami, una expectación mundial que antes no tenía, ¿no? Sí, sí, o sea, obviamente el torneo está recibiendo atención, pero se carga hacia Florida y hacia Messi. El torneo fuera de Estados Unidos no creo que genere mucha atención y creo que el nivel de competencia pues no es un, Pero estamos no es un hablando nivel de lo alto. positivo, No, es que te digo que creo que el único positivo es lo No, es que económico. ¿qué mejor No, internacionalización, Pablo, que la que tenía México o la Liga MX en Copa Libertadores? Ahí sí, los reflectores estaban encima. Sí, Un poco de acuerdo con Juan Carlos. Pero te voy a decir, yo a cambio en esa Copa Libertadores, pues los equipos mexicanos iban a ser asaltados. O sea, No, por sí. jugar en la Libertadores tenías que transigir con unos asaltos, como vimos varios, Pero es que, ¿sabes? asaltos a Pumas, a las propias Chivas, por jugar la Libertadores. Pablo, pero Entonces, pierden de vista que cuando un y equipo déjame acabar, mexicano... y la Libertadores, aparte perdían dinero. No fue nunca rentable. eso es el punto negativo que yo Nunca le fue veía a rentable la Libertadores. A ver, Eso sí. se pierde de vista que cuando calificabas en Copa Libertadores a partir de cuartos de final, Pablo, ya empezas a ganar lana. Sí, pero ¿Sabes? era uno Ahora, de los que participaban. claro. Pero Ahora, aparte, eran una serie de arbitrariedades de Conmebol Sí. terribles. De acuerdo. Yo creo que ahora el piso está más parejo en esta competencia. Ahora, internacionalizar, utilizando la palabra, Pablo, no solamente a los equipos, a los futbolistas, Pablo. Eso es fundamental porque al final es un activo que te va a dejar un negocio muy importante. Ahora, si la Liga MX sigue utilizando la Leagues Cup, como lo ha hecho en esta primera jornada, donde solamente 9 jugadores sub-21 participaron por 30 y tantos de la Major League Soccer, pues entonces ahí te das cuenta que no hay tanto interés de la Liga MX de potencializar el nombre de los futbolistas jóvenes de cada una de las instituciones que participan en la Leagues Cup. Perdóneme, pero entonces el trabajo no se está haciendo bien. No, bueno, es obvio. En donde creo que podría sacarse algún beneficio es en la venta de futbolistas. El problema es que la venta de futbolistas van a ser extranjeros, no van a ser mexicanos. Porque si no juegan los mexicanos, Claro. ¿a qué mexicano vas a vender? En lo otro, pues sí, tendrás algún buen ecuatoriano, un buen chileno, un buen argentino. Pero jugaron le echen- llenos de que le- extranjeros. le echen ¿eh? un ojo. Pumas jugó por- con 7 extranjeros, Por supuesto, ejemplo. repletos de extranjeros. Y ese dato que da Christopher en cuanto a los jóvenes que han aparecido se carga hacia Estados Unidos. Y no es sorpresa ver que la selección mexicana ha sufrido para tener un cambio generacional importante y que ahora parece que podría ser, pero ya medio obligado porque se les sacaban las piernas a los Herrera, a los Guardado y hay otros jugadores. Pero si tuvieran piernas para seguir en la selección, seguirían en la selección porque detrás de ellos no hay muchos y Estados Unidos sí tiene eso. Entonces, pues creo que se prestaría este torneo efectivamente para, como dices tú, tiene un sabor internacional, el orgullo de decir le seguimos ganando a la MLS y no lo aprovechas metiendo jugadores mexicanos que tengan ese roce
Entonces, en ese sentido, pues creo que el provecho, insisto, podría ser que le echen un ojo a algún jugador de Cruz Azul, por decir, que jugó contra el Inter de Miami, y alguien en Europa que haya visto el partido diga, mira ese colombiano, pero no ves mexicanos. Entonces, en ese sentido, el jugador mexicano no está teniendo el fogueo. La Copa Libertadores tenía sus bemoles, estoy de acuerdo contigo también, Pablo, en que en lo económico el que salía beneficiado era a Conmebol. A Conmebol le encantaba tener a los equipos mexicanos porque, para empezar, todo lo que se generaba en nuestro país en cuanto a la atención de ese torneo en México, que se ha perdido un poco, obviamente, o un mucho, pero en lo deportivo creo que sí, con todo y que se dieron algunos atracos, que también le tocaba a Boca Juniors ir a Brasil y lo atracaban en Brasil. Los atracos eran, por usar un término, pero los errores arbitrales, la localía pesa en la Libertadores. Pero creo que en ese momento en que México jugó esos torneos, no fue casualidad que los mejores resultados de la selección mexicana aparecieron. Creo que fueron de la mano. Y me parece que no es casualidad que el fútbol mexicano se ha quedado estancado a partir de dejar de ir. Alguien me podría decir, sí, pero aún en la época de la Libertadores perdíamos en el cuarto partido y después de Libertadores seguimos perdiendo en el cuarto partido. Pero creo que el fútbol mexicano era más competitivo y de haber seguido jugando en Sudamérica se habría mejorado. Ahora hay que vivir con esto porque lo otro no va a ocurrir, por lo visto. Porque se entiende, desafortunadamente nos tocó estar en esta parte del continente. Y eso complica el jugar con los sudamericanos, porque también a los sudamericanos, a los equipos sudamericanos, venir a jugar a México no les gustaba mucho. Esos viajes largos que se tenían que aventar. Entonces, pues, yo lo que pensaría es, si ya vas a jugar este torneo contra Estados Unidos, pues por lo menos que sí sirva de plataforma para ver jugadores mexicanos que pudieran aprovechar un poco el reflector, porque es cierto que en Europa incluso se ve más la MLS que el fútbol mexicano. Ya se va a conocer más de la MLS que del fútbol mexicano porque juega el mejor del mundo. Y el fútbol mexicano pues no tiene esos reflectores. Pero pues no, ahorita de momento, que también es muy temprano, tampoco quiero ser tan duro al juzgar, es temprano, la muestra es pequeña, pero creo que de inicio lo económico que le podría llegar a los equipos, que como bien decías Pablo, muchos no tienen recursos y el fútbol mexicano vive de la selección, por eso les gusta tanto esos partidos en Estados Unidos, se entiende un poco, porque como el producto no es muy provechoso a nivel local, la selección mantiene mucho al fútbol mexicano. Entonces, que les caigan recursos de este torneo, pues ayudará a algunos equipos. Veremos si eso ayuda a impulsar a tener un fútbol mexicano un poco más nivelado, un poco más parejo, y que esos equipos como Mazatlán y Juárez pues dejen de ser comparsas y que puedan ser realmente equipos competitivos, que no nada más de vez en cuando en un partido X le ganen al América o le ganen a Monterrey, que puedan ser equipos competitivos y que realmente ocurra lo que tantos dicen, que en el fútbol mexicano cualquiera puede ser campeón, que no es verdad. Bueno, pues ahí estaremos viendo. Hay buenos partidos hoy, hay un buen menú de partidos y ya veremos qué pasa. Van a entrar en acción algunos equipos que no habían Sí, algunos de los fuertes del fútbol mexicano. Los fuertes, ¿no? Sí. Los equipos regios, el América. Ya que no le ha ido muy bien hasta ahora. Los números no son buenos para los equipos mexicanos. Sí. Entre derrotas en penales y partidos que han terminado en 90 minutos, de momento Estados Unidos... Aunque la derrota en penal te da un punto, Sí. y al que gane penales le da un segundo punto. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero Vamos a ver algunos qué equipos, pasa. qué desastre. O sea, lo decías antier, Puebla, por ejemplo. No, Puebla fue horrible. Necaxa barrido también por Houston. No fue Houston. Fue con Dallas. Dallas fue el que le ganó, el que goleó al Necaxa. Sí, porque Houston era... Houston 3-0, ¿no? 3-0. Insisto, esos equipos ya incluso ya ni están siendo comparsas, ya son equipos de relleno para presumir que tienes 18 equipos en la primera división del fútbol mexicano. Sí.